Muy bien, vamos a seguir con el capítulo 15 del libro de Mateo. Nos encontramos allí con unas divisiones que hacen los escriben allí, no, que sabemos, no es parte de la escritura, pero nos orientan de una manera más apropiada. En principio vemos 4 porciones, pero vamos a agregar una más, una quinta, porque la primera justamente es amplia y bueno, vamos a hacer una división allí también. Así que vamos a ir leyendo por porciones, por ejemplo, del versículo 1 al 9, y explicando algunos puntos, ¿no? Entonces, capítulo 15, versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el versículo 7 es duro y contundente. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Así que cabemos una exposición muy clara y contundente de una cosa, un acontecimiento sencillo, podríamos decir. El Señor lo utilizó para hacerles un severo llamado de atención. Qué bueno es que también esto llega a nosotros, ¿verdad? En ciertos aspectos podemos tomar enseñanzas entre la palabra del Señor. Nos da una claridad en cuanto a lo que Él quiere, de la manera que quiere que nos conduzcamos, ¿no? Vemos puntualmente una confrontación acá. ¿Entre qué cosas? Tradición y mandamiento. Porque ellos, ¿qué dicen? Invalidan la tradición. Eso es bien claro, ¿no? Porque no se lavaban las manos tradicionales. Claro, está bien, es algo higiénico, podríamos decir, también analizándolo, ¿no es cierto? Pero no era el punto acá donde el Señor quería llegar, y sí vemos en la rigidez que tenía todos aquellos preceptos, costumbres tradicionales, no encajaban dentro del mandamiento de Dios. Quebrantan la tradición, las costumbres que tenían ellos. El Señor los confronta inmediatamente, como decimos. Ustedes quebrantan el mandamiento, que eso es más severo. Entonces, ¿cuál era el mandamiento que estaba siendo quebrantado? El que estaba referido a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, y les expresa allí todo, hasta incluso las consecuencias, ¿no es cierto?, de no hacerlo así. ¿Y cuál era la forma en que se excusaba este mandamiento? Diciendo: bueno, se trabaja para Dios, se ofrenda para Dios, así que allí quedan los padres en la expectativa de una atención de parte de los hijos. Quizás allí ya no lo vamos a hacer en este momento, pero es involucrarse en la relación de los padres con los hijos con los padres, ¿eh?
no pueden ser dejados de lado. Me llega de cerca, tengo acá a un par de casas para una de las esquinas, los lugares de ancianos, ¿no? Triste, se ve allí, hogar de ancianos, ver hombres que se les ve bien incluso mentalmente, porque uno dice, bueno, una persona que está mal de la mente y, bueno, conocemos todos los casos y demás, y van a parar a estas instituciones, pero es feo cuando uno ve gente que está bien y está allí. No quiero meterme en los problemas familiares y ponerme a juzgar, mucho menos las situaciones familiares, pero es feo. Qué feo debe ser llegar a esa altura de la vida y hombres incluso, digo hombres porque como varones, porque tengo el caso ahí que veo muy notoriamente, son dos señores mayores, ¿no? Llegar a esa altura de la vida y un poco quizás en una situación de abandono por allí, ¿no? Hay veces que la situación no da para más, pero qué feo es si hay abandono de los padres. Creo que el Señor está haciendo mención a esto, ¿no? A tener siempre presente, bueno, ya muchos de nosotros ya, nuestros padres pasaron a la eternidad, pero es una enseñanza para aquellos que aún tienen los padres, ¿no? Para el creyente, inclusive. No olvidarse de los padres, honrar a los padres, ¿eh? Y eso no es perentorio, ¿eh? Tiene que ser hasta los últimos tiempos en que estén los padres en vida. Y ese verdaderamente es el mandamiento y que ellos estaban dejando de lado. Por eso, bien los maltrata de hipócritas, ¿no? Porque mucha enseñanza, pero mal puesto en práctica. Y qué bueno también es que podamos considerar, porque el Señor está hablando de un mandamiento claro, ¿no es cierto? Como era el referido a los padres. Ellos, fariseos, ¿no es cierto?, lo conocían perfectamente al mandamiento. Y evidentemente, de alguna manera, podríamos decir textual, lo ponían en práctica. Pero qué bueno que podamos tener esta salvedad y espero que me entiendan bien. Poder decir que el mandamiento no es textual, sino contextual, o sea, tiene que estar dentro de una armonía de todo el contexto bíblico. Claro, uno dice, no, el mandamiento es puntual porque dice, por ejemplo, no robarás. Bueno, es ahí, no hay mucho que ponerse a disertar o a indagar el alcance del mandamiento, ¿no es cierto? Pero otros mandamientos no están así tan puntuales y, bueno, hay que hacer ciertas consideraciones. ¿Quieren un tema más escabroso? El perdón, ¿eh? Hay que perdonar y se habla mucho del perdón, la calidad que tiene que tener esto, las condiciones que se tienen que dar. Es ahí ir a agarrar un texto y expresarlo y decir, listo, esto es así. Hay muchos textos y hay que ver el contexto de a dónde quiere llegar el Señor, porque la enseñanza del Señor siempre es clara, ¿no es cierto? Y es acertado. Así que, bien, habría muchos temas por allí, pero así están las cosas. Pasa después, a partir del versículo 10, a tocar otro punto. Leemos entonces del 10 al 20. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entender. Esto es a continuación, punto seguido, ¿no es cierto? No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y punto. Entonces sigue el relato. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Claro, no era
no podía ser de otra manera, ¿no? Le estaba dando un severo llamado de atención. Versículo 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Durísimo pasaje también. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así que, evidentemente, en pos del primer tema allí que se anuncia en los primeros versículos, en los primeros 9 versículos, como hemos visto, les amplía la explicación acá el Señor también de una manera muy contundente, y lo vemos en el versículo 10, porque refiere con mucho énfasis, oír y entender. No solamente oír, oír y entender. Y creo que ninguno podemos decir que no nos llega en forma directa el ruego al Señor diciendo, Señor, ayúdame a entender, no solamente a oír. Es una necesidad que tenemos todos si lo vemos así. Pero cuanto más en el contexto allí que el Señor les está hablando a aquellos hombres que ciertamente creían conocer mucho y ciertamente entendían poco. Y les pasa a explicar lo que contamina al hombre, ¿no es cierto? El versículo 12 ya, claro, se ofenden los fariseos, como lo estamos viendo. El versículo 13 habla de algo más grave por causa de que menciona las plantas desarraigadas. Es notorio ver en otros pasajes de la Escritura, se menciona acerca de Israel como las plantas de olivo, y son las plantas primarias, claro, quedando a entender que es a donde se dirigió el mensaje de Dios para después llegar a través de ello al mundo, como sabemos. Y esa planta ciertamente tiene raíces. Entonces, a eso está haciendo mención acá cuando habla de plantas desarraigadas, serán desarraigadas, sacadas, con raíz y todo, aquellos que no estén en el contexto de Dios, de reconocerle a Él como sabemos que lo manda el Evangelio. Pero el versículo 14 es muy duro y enfático, porque dice literalmente, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que prácticamente los están insultando de una manera muy, muy tremenda, ya tratándolos de ciegos. Pero como insisto, toda la Escritura es para que nos haga una reflexión a nosotros. ¿Puede el creyente estar en una condición de ceguera? Puede. Yo lo digo por mí. ¿Puedo alguna vez estar creyendo ciertas cosas y estoy equivocado? Hay algo que, bueno, viendo acá el pasaje que estamos leyendo, hay un resultado. Hay un ciego, guía a otro ciego, ¿y cuál es el resultado?
los dos caen al pozo. Así que concretamente lo que se está expresando acá es un pensamiento, una conducta y un resultado. Así que si partimos, vamos de vuelta al revés, si el resultado es caer al hoyo, equivocarse, resultados negativos, quiere decir que hubo un error en lo que se dispuso a hacer. Porque ciertamente de eso va a estar haciendo mención. Por eso dice oír y entender. Si nosotros somos oidores y entendemos el mensaje de Dios, bueno, sabemos de que el Señor es una fuente de luz que ilumina nuestra mente. La palabra de Dios es una fuente de luz, de discernimiento, de comprensión. Y por supuesto, puesta en práctica, ¿no es cierto? Y esa puesta en práctica va a dar como resultado lo que resulte de la práctica. Resultados buenos o resultados negativos. Pero dice el versículo 15 y 16, Pedro dice que no entiende. Bueno, entonces el Señor dice, lo vamos a explicar en otros términos. Entonces allí viene la explicación en los versículos siguientes. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice que es lo que sale del corazón, lo que sale, no lo que entra. ¿Y qué es lo que sale? Y ahí viene una lista, pero notemos qué interesante el primer punto de esa lista. ¿Cuál es el primer punto en el versículo 19? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y después continúa una lista, que es breve la lista, podría ser más amplia inclusive. Pero quedémonos con lo que dice primero, porque francamente ahí está el argumento. Porque del corazón salen malos pensamientos. Está hablando de la mente, ¿eh? En esta expresión del corazón del hombre sabemos que no está haciendo referencia a la bomba biológica esta que tenemos que bombear sangre, sino al ser interior, ¿no es cierto? La mente, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace la mente? La mente es la capacidad que tenemos todos, pensar. Ahora, ¿cómo podemos pensar? Evidentemente, está a las claras que son dos opciones, pensar bien o pensar mal. Y ahí empieza la cuenta, ¿eh? Buenos pensamientos, acertados pensamientos, los creyentes conforme a los preceptos de Dios, resultados buenos. Porque los malos pensamientos que lleva a la lista esta que está mencionando el Señor, ¿no es cierto? Y cuántas cosas más se podrían agregar, porque ahí está muy corto, muy reducido. Así que, ¿qué puedo tener yo como enseñanza acá de esto y cada uno de nosotros? Tenemos que cuidar nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento, nuestra mente está afectada por la vieja naturaleza y por la nueva naturaleza. Siempre tengámoslo presente. No ha declinado la vieja naturaleza, no se ha ido, está ahí, ha declinado, sí, pero está ahí. No nos olvidemos nunca de eso. Y basta que tenga ahí un poquito de condiciones para que se movilice, se va a movilizar. ¿Y dónde va a ir primero esa acción? Al pensamiento. Y ahí va. Por eso también la escritura habla de, por ejemplo, de algo complicado, que son las maquinaciones, ¿eh? Se maquina, empieza una cosa a atarse a la otra, y empiezo a atar cabos y demás. Malos pensamientos. O sea, el proceso es lo mismo para los buenos pensamientos, pero buenos pensamientos, buenos resultados. Que el Señor nos ayude a evaluar los resultados, porque eso es lo que nos va a marcar la realidad de las cosas.
Gloria al Señor por toda la asistencia que tenemos del Señor, por su palabra, por su espíritu, por ser miembros de una congregación como la que somos miembros, ¿no es cierto? Participar de todas las cosas que participamos dentro de la comunión de la iglesia. ¿Cuántas bendiciones, provisiones de parte del Señor? Pero que el Señor nos ayude a cuidar nuestros pensamientos porque es un área frágil, por fuerte que por ahí podamos parecer, ¿no es cierto? Sabemos que no, nadie es fuerte, ni menos los pensamientos, ¿no es cierto? Así que es una exhortación muy valedera. Bien, versículo 21 entra en otro tema allí ya de milagros, ¿sí? Pero también de una manera muy elocuente los sucesos aquí. Dice la mujer cananea, Dice versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido a aquella región, clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué relato elocuente, profundo y conmovedor a la vez, ¿no? Aquella mujer, veamos que dice por la región que era, y bueno, menciona cananea, está fuera de la región de Israel, ¿no es cierto? Gentil, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero ciertamente con un conocimiento, como muchos gentiles lo tenían y lo tienen, si los vamos a descifrar de esa forma actualmente, ¿no? Y se acerca, clama de una manera tan contundente. No era de cualquier forma, no era algo pobre su clamor, era elocuente y sabido, sabía lo que decía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, allí está reconociéndolo al Señor como el Mesías, que nosotros entendemos así como está escrito acá, Señor, pero no es como que está diciendo el señor García, el señor González, no, está reconociendo el señorío de Cristo, el señorío como Mesías, así que lo estaba reconociendo al Señor plenamente. Dice que el Señor la escucha, eso sí, así que se da por enterado el Señor, pero decide seguir. ¿Cómo sería el clamor de esta mujer que los discípulos allí del Señor se conmueven? De alguna manera, porque dice, mira, nos está siguiendo y clama y clama y clama, despídela. Como que el Señor no se diera cuenta de las cosas, ¿no? Qué tremendo, y el Señor tenía conocimiento y control de todo. Pero en medio de esto dice que se acerca el versículo 25, dice, entonces ella vino, y claro, y está ahí, ya nos imaginamos ahí al lado del Señor. Pero ¿cómo se acerca el Señor? Se postró, dice, ante él, diciendo, Señor,
socórreme. ¿Qué dolor tendría, qué aflicción tendría esa mujer en el corazón? Lógicamente estaba su hija pasándola re mal, lo que sería esas situaciones de las personas endemoniadas, ¿no? Ahí con un demonio adentro, las cosas que harían, bueno, la Escritura nos menciona algunos eventos, ¿no? Tremendo, pero la aflicción era enorme, más allá de lo que era lo que le estaba pasando. Señor, socórreme. Qué buena expresión, pero qué buena posición también, postrada, así seguramente como aquel leproso que había venido agradecido al Señor. Nos cuenta que se acercó postrado, dice la Escritura, rostro en tierra, reconociéndolo al Señor plenamente y humillándose delante del Señor. Y el Señor se conmueve, no podía ser de otra manera. Y viene esta expresión de los perrillos, ¿no? Que el Señor, no por ofenderla de ninguna manera, porque ese perrillo que menciona ahí la Escritura habla de aquella mascota allí, quizás un cachorro que puede haber en las casas, ¿no es cierto?, donde se los alimenta, etcétera. Y la mujer no tiene empacho, digamos, de asimilarse de alguna manera como el perrillo, ¿no? Que incluso se puede alimentar de aquellas migas que caen, porque el Señor bien le está diciendo, no viene a los gentiles, viene a la casa de Israel, mencionó primeramente, pero el Señor ciertamente conmovido y sabido que el mensaje no era solo para Israel, sino era para todo el mundo gentil también, y notó, como sabe el Señor leer el corazón, la gran fe que tenía esta mujer y se conmovió y le dijo que bueno, lo que pedía le iba a ser concedido y a partir de ahí su hijita quedó sanada, ¿no? Qué tremendo ver la actitud del Señor, el corazón del Señor, estamos viendo allí, ¿no? Los sentimientos del Señor y el poder también que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Luego tenemos otro pasaje donde narra simplemente, muy sencillo, 3 versículos allí del 29 al 31, lo leemos, dice, pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Claro, tantos milagros que hacía el Señor para mostrar su poder y mostrar, no por el mero hecho, como sabemos, de la capacidad que tenía de sanar los cuerpos de las personas, sino que a través de ello dar lugar a que piensen que Él venía a sanar el alma, ¿no? Y que las personas se acercaran en la fe, como justamente veíamos recién esta mujer cananea que se había acercado al Señor, pero eran notorios los milagros allí de parte del Señor. Luego aparece en escena un acontecimiento, los versículos seguidos del versículo 32 al 39, un similar a lo que veíamos en el capítulo anterior de una alimentación, veíamos en el capítulo anterior de 5.000 personas, varones y después mujeres y niños, cuánto más sería. Bueno, acá un número similar habla de 4.000 personas, ¿no? Y lo leemos también para cubrir la lectura de todo el capítulo. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?
Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Málaga. Y hasta aquí nomás entonces con la lectura. Y vemos nuevamente puesto el sentimiento del Señor, ¿no? Porque dice en el versículo 32, tengo compasión de la gente. Claro, venía toda esa multitud, 3 días habían pasado, no comerían nada, comerían poco, bueno, no sabemos, pero ciertamente en una situación donde tendrían hambre, ¿no? Hay una diferencia notoria, por allí mencionábamos que en el capítulo anterior se hablaban de 5.000 personas, eran israelitas por el lugar en donde acontecía esto. Ahora por el lugar esto ya son gentiles, así que queda a las claras que el mensaje y la actuación del Señor era pleno, israelitas o no israelitas. El Señor vino a salvar a todos los pecadores, ¿no es cierto?, más allá de su nacionalidad y su creencia, ¿no? Y se conmueve el Señor allí. Y nuevamente, bueno, los discípulos ya tenían una experiencia con el Señor. Había sido reciente, pero de alguna manera podríamos decir, les toca la fe, ¿no? A ver cómo están en la fe. Y ellos expresan, ¿qué podemos hacer nosotros con semejante multitud, teniendo tan poquita provisión acá de alimentos? Bueno, entonces, otra vez se manifiesta allí el Señor en su poder para poder multiplicar aquel alimento, ¿no es cierto?, y darle a la gente. Pero qué buena enseñanza, ¿no? Saber que el Señor siempre tiene herramientas, siempre tiene algo que podemos desconocer por completo para resolver los problemas, ¿no? Nada es imposible para Él. Y poder nosotros ir a la presencia de Él en oración, en súplica, pedirle cosas, y poder tener este concepto, ¿no? Qué privilegio el nuestro, de saber que Él lo puede todo. Y hará conformidad con su voluntad. Bueno, esa también es nuestro conocimiento, ¿verdad? No porque nosotros se lo hayamos pedido ya lo va a ejecutar. Sabemos que sí va a ejecutar algo y va a ejecutar lo mejor, lo más conveniente. Será el tiempo que Él lo crea adecuado, etcétera. Pero tenemos a ese mismo Señor que operaba en aquella época ahí, haciendo tantas maravillas, milagros, sentidamente, con el mismo sentimiento hacia cuanto más aquellos que le hemos recibido como Salvador, que le reconocemos con toda la autoridad que Él tiene y tenemos toda la seguridad que Él va a actuar a favor nuestro, siempre a favor nuestro, lo que sea más conveniente para cada uno de nosotros, más allá de que muchas veces tenga que hacer milagros insospechados, pero Él lo va a realizar. ¿Cuántas cosas hará el Señor que nosotros ni nos damos cuenta? Sus cuidados cotidianos, cosas que riesgosas quizás que quita de nuestro lado, la influencia del enemigo, las cosas que se harán en las regiones espirituales, ¿no? Pero el Señor está allí siendo, como dice el Salmo 3, ¿no? Escudo alrededor nuestro. Qué bendición. Que el Señor nos siga bendiciendo.